Bienvenidos amigos de RPP Noticias a un programa más de Espacio Vital. Como lo pueden leer, hoy vamos a hablar sobre el anticonceptivo de emergencia, la llamada píldora del día siguiente, y para el tema tenemos al doctor Juan Mauricio Pachas, ginecólogo de Clínica Internacional. Gracias, doctor Juan Mauricio, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, señorita, por invitarme a esta conversación que me parece muy importante, ¿no? Porque los embarazos no deseados es un problema grande en el país y en el mundo, ¿no? Estoy a su disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Perfecto. Doctor, vamos a comenzar con la pregunta base. ¿Cómo funciona el anticonceptivo de emergencia? Eh, Cuando hablamos de anticonceptivo de emergencia, generalmente nos vamos a referir qué es lo que más se usa, que son el uso de las píldoras, ¿no es cierto? También hay otras metodologías como el uso de DIU o el uso de otros mecanismos que son los mínimos, ¿no? Entonces, lo que más a la gente le interesa es lo que es la píldora. La píldora del día siguiente o la píldora de emergencia funciona básicamente a nivel de evitar o retrasar la ovulación. Ovulación significa que el ovario cada mes funciona liberando óvulos que son los que van a permitir la concepción cuando se junta con el espermatozoide. Entonces, todos los estudios publicados hasta este momento nos indican que los contenidos, los progestágenos y los medicamentos que contienen los mecanismos de anticoncepción de emergencia impiden la ovulación, ya sean progestágenos o no, retardan o inhiben para que la ovulación ocurra, ¿no? No hay ninguna evidencia que nos digan de que es un método abortivo, porque, por ejemplo, en la anticoncepción de la píldora del día siguiente más común usada en el Perú y en el mundo, está en base a una hormona que se llama levonorgestrel, progesterona, y la progesterona es la hormona del embarazo. Entonces, y por esas razones también tienen tasas de falla, ¿no? Entonces, el mecanismo principal de acción es actuar a nivel de inhibir o atrasar la ovulación. Ese es el principal mecanismo de acción. Perfecto. Doctor, ¿cuál es la eficacia de este anticonceptivo de emergencia y funciona en todos los organismos? Como dije hace un momento, no funciona en todos los organismos. La eficacia, por ejemplo, para la píldora del día siguiente más común usada y que es en base a la hormona que se llama levonorgestrel, tiene una eficacia del 95%, perdón, del 85%. Eso quiere decir que hay un 15% de falla y esto se debe a la forma como se usa y al tiempo. Por ejemplo, para que tenga una falla, para que no ocurra falla y tenga una buena efectividad, lo ideal es usarlo dentro de las 72 horas, o sea, dentro de los 3 primeros días de haber ocurrido la relación sexual sin protección. Entonces, cuando se usa después del tercer día, ya la falla es más alta, ¿no? Sin embargo, debo de mencionar que actualmente la tecnología nos brinda la oportunidad de usar otro tipo de anticonceptivo que no es levonorgestrel, sino el acetato de ulipristal, que es conocida y muy usada en Europa, que se llama la Femele One, ¿no? Femen One se llama, ¿no? Y que tiene 30 miligramos de acetato de ulipristal, y esta sí tiene más efectividad, y su eficacia está en alrededor del 96 al 98%. Ese es otro tipo de píldora que ya no es en base al levonorgestrel, sino en base al acetato de ulipristal, ¿no? Por ejemplo, esta píldora que se llama Femele One, no estoy haciendo comercial a Femele, la Femele One es muy usada en Europa, ¿no? Y no tengo información de que haya disponibilidad acá en Perú todavía, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado y nos ha dado la oportunidad de que del 85% de eficacia se vaya al 98%. Ujú. Una de las Ya. preguntas que más tiene la gente en las redes sociales e incluso en las consultas en internet es ¿con qué frecuencia se puede hacer uso de ese anticonceptivo de emergencia? Como su nombre lo dice, es emergencia. Debería usarse una sola vez en un ciclo menstrual, o sea, en un mes, no 3, 4 ni 5 veces, porque debe de tenerse en cuenta que este es una alternativa de emergencia y no usarlo en forma rutinaria, ¿no?
Y la indicación más importante es cuando la mujer ha tenido una relación sexual y no ha usado ningún método, o cuando, por ejemplo, ha fallado en el uso del condón, o cuando se practica el coitus interrumpido, el coitus interruptus, también cuando hay el condón se desliza, o cuando la mujer se olvida de tomar la píldora anticonceptiva, ¿no? Es muy importante aquí el uso de la píldora del día siguiente, o la anticoncepción de emergencia. Y el otro punto más importante de la indicación del uso es cuando ha ocurrido una violación, o una agresión sexual, ¿no? Está implicado el uso de píldora de emergencia, ya sea que es en base a acetato de progesterona o de levonorgestrel, o que está en función del contenido del cristal, ¿no? Se justifica el uso cuando hay una situación de agresión o ataque sexual, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían los principales o los potenciales riesgos que se tiene al tomar, por ejemplo, el anticonceptivo de emergencia? No hay ninguna evidencia que nos diga que existe daño a la salud ni a corto, mediano ni largo plazo. Estas píldoras están muy bien elaboradas. Las concentraciones que se usan no afectan la salud de la mujer, ya sea a nivel de su sistema nervioso, de mamas, o del útero, o de los ovarios, ¿no? No hay ninguna evidencia que hayan efectos adversos, digamos, de ese tipo. Lo que sí, cuando la mujer, por ejemplo, en un mes utiliza 2 veces, más de una vez, puede tener ya efectos adversos que son pequeños, como por ejemplo náuseas, vómitos, mareos, dolor en las mamas, dolor de cabeza, cansancio o un poco de cólico o dolor abdominal, ¿no? Que son mínimos. Y también el otro efecto que se observa cuando se usa en forma indiscriminada es problemas ya en la menstruación, ¿no? Se atrasa la menstruación, se atrasa la regla, la mujer, la mujer piensa que está embarazada, pero es porque ha usado muchas píldoras, digamos. Ujú. En general, en resumen, no hay ninguna evidencia publicada que nos diga de que la píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia acarree daños a la salud de la mujer. Eso es un mito que debe de desterrarse, ¿no? Son Ujú. totalmente benignos. Listo. En cuanto a los efectos secundarios que justo nos estaba comentando, doctor, Sí. ¿cuándo saber si se tiene que recurrir a, por ejemplo, la atención médica especializada de un ginecólogo cuando estos efectos secundarios, por ejemplo, tienen mucho tiempo, han pasado varios días y continúan esos efectos secundarios? Como dije hace un momento, cuando el efecto es a nivel de dolor, si el dolor persiste, hay que ir a la consulta médica, porque puede tener otra cosa, puede tener la paciente, no puede tener inflamación, infección, tumores, quistes, fibromas, etcétera, etcétera, y habría que ir. Y el segundo es a nivel del trastorno del ciclo menstrual, o sea, se altera la regla, ¿no? O puede ocurrir que no venga la menstruación, o puede ocurrir que hayan sangrados así por día, sangrados prolongados, y que ya no se corrija de forma espontánea, hay que ir a la consulta de inmediato, ¿no? Ya sea al centro de salud o cualquier proveedor que tenga este tipo de actividad, ¿no? Ujú. Otro de los Ya. mitos, así como el que nos comentaba de por ejemplo, de que no es una píldora abortiva, sino es un anticonceptivo de emergencia, es la relación que pueda tener el uso del anticonceptivo de emergencia con, por ejemplo, problemas de fertilidad. ¿Hay alguna evidencia científica que nos diga que eso es posible? No, los fármacos o las moléculas que contienen la píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia no afectan la fertilidad, no hay ninguna evidencia, ¿no? La causa más frecuente de infertilidad en el Perú y en el mundo es cuando hay enfermedades del ovario, ya sea endometriosis, ya sea alteraciones en la producción, de los mecanismos de producción de los óvulos, o de infecciones. Pero
hecho que la píldora del día siguiente o la anticoncepción de emergencia altere el funcionamiento del ovario y de las trompas no está reportado, no causa infertilidad la anticoncepción de emergencia. No hay ninguna evidencia. Ese es otro mito que debe retirarse, ¿no? No causa aborto, no causa infertilidad ni a mediano ni a largo plazo, y asimismo no acarrea efectos nocivos, ¿no? En la salud de la mujer, como muchas piensan, ¿no? A veces piensan de que que mucha píldora el día siguiente le puede ocasionar cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer en el pulmón. Eso no es cierto. Lo que sí debe tenerse en claro y educar a la población es que la mujer use las indicaciones que están descritas por OMS o por el Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, saber usarla, no usarla muchas veces en el mes, porque cuando ya su uso es, digamos, que lo usen todos los días, todas las semanas, entonces ahí sí puede haber problemas. Pero eso no debe ocurrir. Ujú. Doctor Pachas, finalmente, si tuviéramos que darle alguna recomendación a las mujeres que usan este anticonceptivo de emergencia, ¿cuál sería? Uno, no tengan miedo a su uso. Es preferible usarlo, o sea, desmitificar. Uno, no es dañina para la salud. Segundo, no causa aborto, no causa infección, no causa esterilidad, no causa infertilidad. Y que lo usen sin ningún problema. Hay, como dije, evidencia abismal, reportes muy bien publicados que nos demuestran que no es abortiva la píldora del día siguiente o la píldora o la anticoncepción de emergencia. Eso ya está probado. ¿No? Y no hay no hay efectos en la salud. Lo que sí es si no lo usan pueden embarazarse. Y si es así, la mujer puede ocurrir el aborto. Y si el aborto es en condiciones malas, ahí sí puede enfermarse o morirse la mujer cuando se practica un aborto. Como dije al inicio, la cantidad, la frecuencia de embarazos no deseados es altísima. Estamos hablando del 50, 55%, no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, la píldora del día siguiente sí es una buena estrategia para disminuir la tasa de abortos no deseados o no de embarazos no deseados. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias por la información, doctor Pachas. Gracias a ustedes, amigos de RPP, que han estado viendo este programa de Espacio Vital. Los esperamos en un siguiente programa aquí en RPP. Muchas gracias.